Absolute Batman, número 17. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en el pasado. Es un día como cualquier otro, pero para alguien es un día muy especial y nos cuenta. En mi 10º cumpleaños, mi madre me sorprende con un viaje a la ciudad de Gotham. Vivimos muy lejos, en el condado de Kane, en lo profundo del bosque. Solo nosotras dos. No estoy acostumbrada a usar zapatos. Visitamos el Hart Building, el edificio corazón. Vamos hasta lo más alto. La altura es mareante, pero mi madre me aprieta la mano con fuerza. ¿Lo llaman el Hart Building porque tiene forma de corazón? Pregunto, asomándome por el borde. No, Ivy Girl, dice ella. Me llama Ivy porque me encanta trepar a los árboles en el claro detrás de nuestra cabaña. Se llama así porque fue construido en el corazón de la ciudad, donde los vientos cruzados se intersectan, llevando corrientes a los 5 distritos. La leyenda dice que, más que en cualquier otro lugar de la ciudad, este sitio le da a un deseo la mejor oportunidad de echar raíces allá afuera y crecer fuerte. Mi madre arranca un diente de león para mí. Ella ya está enferma, pero todavía no lo sé. Pide un deseo desde el corazón, dice ella, y así lo hago. Como comentario, en el universo principal de DC, el condado de Kane, también llamado el condado de Gotham, es uno de los condados de New Jersey, donde está la ciudad de Gotham. Como comentario también, Ivy en español significa hiedra, de allí que el nombre Poison Ivy se haya traducido a hiedra venenosa. Nos movemos al presente. En el interior vacío de un edificio, un guardia de seguridad avanza con la linterna en alto. Pregunta quién está allí arriba y advierte que es propiedad privada. Intenta exigir que el intruso se identifique, pero algo lo interrumpe. Algo orgánico se abre paso entre las sombras. El suelo está lleno de plantas y dentro de unos huevos, a punto de eclosionar, se observan unas criaturas monstruosas. El horror se le dibuja en el rostro y suelta la linterna. A su espalda aparece Poison Ivy, quien lo sujeta del cuello y le da la bienvenida a su deseo. Mientras le dice eso, invade el cuerpo del guardia con raíces y ramas. Poco después, una vista aérea nos muestra al Hart Building cubierto por vegetación, mientras 2 helicópteros vigilan el área. Desde uno de ellos, un teniente pregunta qué demonios están viendo. Desde el otro helicóptero, su sargento le responde que no tiene idea, y le informa que Hill acaba de emitir una alerta biológica total en un radio de 5 cuadras. Su trabajo es impedir que cualquiera intente entrar en la zona. El teniente reacciona incrédulo ante la idea de que alguien esté lo bastante demente como para querer entrar. En ese mismo instante, una explosión de tierra y vegetación irrumpe desde abajo con un rugido mecánico. Entre escombros y savia pulverizada, una figura negra atraviesa la masa orgánica. Obviamente, si hay alguien lo suficientemente demente para hacer eso, es Batman, quien se abre paso hacia el interior con una sierra automática. Batman le informa a Alfred que está dentro y le pide que hable. Alfred le explica que la inteligencia del departamento de policía de Gotham indica que el aire está altamente contaminado con un agente biológico desconocido y que 7 de los mejores hombres de Bullock entraron antes que él y que al parecer introdujeron un MUC modificado. Batman le exige que hable en términos claros. Alfred le explica que se trata de un cañón ultrasónico móvil aumentado, un arma militar extremadamente poderosa que utiliza ondas de sonido comprimidas para separar células. Añade que, sea lo que haya allí dentro, debe tener cuidado. Batman responde que tiene a los oficiales a la vista. Alfred contesta que eso no es posible y sugiere que quizá lo que hay en el aire esté afectándolo. Batman insiste, los está mirando directamente. Alfred replica que él está observando los escaneos policiales y que no hay firmas humanas en su piso ni en ningún piso cercano. En eso, una de las figuras voltea. Su rostro ya no es humano. Alfred concluye que, sea lo que está viendo, no son personas. Ya no lo son. Mientras que estos monstruos salidos de plantas contra zombies se despojan de sus trajes y empiezan a correr en dirección a Batman. Nos movemos al pasado, hace una semana. Bruce registra en su diario de combate de Batman. Hoy encuentro algo. Estoy en las alcantarillas buscándolo otra vez, y de repente, ahí está en el agua. La visión me revuelve el estómago. Los reptiles mudan cuando están creciendo, no cuando se están haciendo más pequeños. Me obligo a apartar los pensamientos. La punta de flecha está funcionando. Waylon está mejorando. Eso es lo que elijo creer. También elijo creer que sigue siendo mi amigo, que todos lo son. Bruce tiene entre manos la piel de cocodrilo de Killer Croc, que, al parecer,
retomó su forma humana gracias a la punta de flecha que obtuvo de Acrolis en el número pasado. En otro momento, se lo ve buscando a Ozzy en su Iceberg Lounge, pero unos hombres lo obligan a retirarse del lugar y le advierten que si vuelve a poner un pie en esa cuadra, tienen órdenes del señor Cobblepot de darle una paliza. Bruce responde que le digan a Ozzy que volverá mañana, y también al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Luego lo vemos buscando a Eddie. Toca la puerta de su habitación mientras le cuenta un acertijo. Nunca seré rey. Me llaman Jack. A mi reina la conocí en el campo de atrás. De nuestra pareja inigualable nace un príncipe, pero mi linaje termina con mi heredero. Al no recibir respuesta, le pregunta a Eddie que le diga qué es él. Como comentario, al parecer la respuesta es una mula. Una mula es el resultado del cruce entre un burro, que en inglés se le dice Jack, y una yegua, y es estéril. Esta información no la encontrarán en ningún otro canal. Luego vemos a Bruce en el hospital, buscando a Harvey, quien al parecer se ha escapado. La doctora Tompkins le dice que lamenta no tener una respuesta para él, y que lo siente. Bruce insiste en que, por su condición, pensaba que para sanar el cráneo necesitaba más tiempo. La doctora Tompkins confirma que al menos necesitaba otro mes. Le explica que en ese momento la cabeza de Harvey está literalmente dividida en dos mitades apenas conectadas. Pero cuando las enfermeras entraron esa mañana, él simplemente ya no estaba. Finalmente, vemos a Bruce caminando por las calles abarrotadas de gente. Pasa junto a un puesto ambulante que vende disfraces y juguetes de Batman, mientras piensa. Ancla tu mente. Siente el pavimento bajo tus suelas. Nada ha cambiado. Al menos, nada que importe. Pero todo se siente diferente. Incluso Batman. Desde lo de Bane, lo aman. Ahora también les pertenece, de una forma que no quise que pasara. Nunca se suponía que fuera la historia, solo el medio. Pero ahora está en todas partes. A veces veo ese murciélago, y apenas sé qué carajo estoy mirando. Volvemos al presente. Una de las criaturas se abre en dos e intenta atrapar a Batman con sus tentáculos. Batman los corta con su sierra, y luego se enfrenta a los monstruos cuerpo a cuerpo, mientras que Alfred le informa que, según los datos, esas cosas son una mezcla de ADN humano y vegetal, y que las esporas en el aire deben ser algún tipo de mutágeno recombinante. Alfred insiste en que, haga lo que haga, mantenga la máscara puesta, pero una de las criaturas lo obliga a toser y expulsar la máscara de su boca. Alfred le recuerda lo que le acaba de decir, pero Batman responde que ya lo sabe, mientras ataca a una de las criaturas con una descarga eléctrica. Alfred intenta repetir la advertencia, pero Batman, en medio del ataque, lo interrumpe y le dice con furia que ya lo sabe. Con las criaturas derrotadas, le explica a Alfred que la capa, hecha de fibra densa, funcionará como barrera. Sin embargo, afirma que esas cosas no eran solo híbridos de humano y planta, sino que había algo más en ellas. Alfred le dice que podrá explicarle todo en el búnker y que están abortando la misión de inmediato, pero Batman le ordena que se calle y escuche. Asegura que ya ha visto algo como eso antes, cuando estuvo en ese lugar, en Arkham, y le pide que busque algo para él, un nombre. Alfred pregunta cuál es. Batman responde, Aisley. Como comentario, eso se vio en el número 10 de la serie, mientras Bruce intentaba escapar de Arkham. Volvemos al pasado, a la historia de Pamela Isley, quien cuenta, tengo 23 años la siguiente vez que vengo a Gotham. Mi deseo ha echado raíces, al menos de una manera pequeña. Tengo un laboratorio, tengo financiación. Mi investigación se centra en la ingeniería citológica genética, infectar células madre humanas con ADN vegetal. Trabajo todo el día y toda la noche, a menudo durmiendo en el laboratorio. También tengo algunos éxitos tempranos. Diseño una célula humana que contiene cloroplastos, una célula humana fotosintética que puede usar el sol para sanar y regenerarse. Hago giras, publico, llega más financiación, pero no es suficiente. Nada es suficiente. La enfermedad de mi madre ha vuelto. Lleva un tiempo así. Un nudo de células en su cerebro, creciendo fuera de control. Su propio cuerpo, produciendo demasiado de sí mismo. Por la noche miro la ciudad y me pregunto si la enfermedad de mi madre es parte de alguna patología más grande que nos está ocurriendo a todos. Solos, aislados, separados por muros reales y tecnológicos e imaginados. Nos volvemos hacia adentro. Perdemos el contacto. Las malignidades crecen desde nuestros propios cuerpos. Pero si pudiéramos reconectar, reunirnos. Desde el corazón Ivy Girl, oigo decir a mi madre, y entonces me golpea. ¿Qué hace la hiedra? Trepa. Tal vez haya una versión de mí en algún lugar que se detiene en las plantas,
Pero no es esta. No aquí. Combinaré nuestras células con más cosas, no solo plantas. Extraeré de los 6 reinos de la vida. Treparé más alto de lo que nadie cree posible. Nos movemos a un pasado más cercano. Bruce está en la prisión, esperando, mientras piensa. Mantente centrado, Bruce. Apégate a la rutina. El primer sábado del mes, a las 9 de la mañana, lo visitas. Puede que nunca hable, que nunca explique realmente por qué lo hizo, pero aún así, te sientas y esperas. Un policía se le acerca y le dice que lo siente, pero que no vendrá. Bruce pregunta qué significa eso. Tiene que venir. El policía responde que depende de él, y que ha dicho que simplemente ya no quiere reunirse. Bruce objeta. Le dice que no puede hacer eso. Luego dirige su vista hacia el frente, hacia el interior, y le grita a Joe Chill que sabe que está allí, y que no puede hacer eso. Reunirse es lo que ellos hacen, pero Chill, al otro lado de la puerta, no responde nada. Volvemos al presente. Más bestias monstruosas se interponen en el camino de Batman. Esta vez son criaturas que combinan colmillos, escamas y espinas vegetales. Bruce se deshace de ellas, mientras Alfred le informa que detecta algo en ese piso, algo humano. Batman responde que él no está detectando nada. Alfred insiste en que la señal es débil, pero que está ahí. Desde arriba desciende una figura alada, un ser cubierto de múltiples ojos rosados que derriba a Batman. Mientras él forcejea en el suelo, Alfred completa la advertencia, que mantenga los ojos abiertos. Luego agrega: Y ya estabas tras algo antes. Pamela Isley, MD, MS, PhD, todo un maldito alfabeto. O sea, era una doctora en medicina, tenía una maestría en ciencias y un doctorado. Alfred añade que era una mujer brillante. Batman le pregunta por qué habla en pasado y Alfred se lo explica. Murió a los 25 años. Estoy mirando su obituario ahora. Escrito por su madre. Has trepado más lejos de lo que podemos seguir, hacia una tierra de mejores ángeles. Batman consigue deshacerse del monstruo de ojos múltiples, lanzando una batigranada dentro de su cuerpo, haciéndolo explotar. Luego se percata de que hay alguien aún con vida, y se apresura en rescatarla. Cuando lo logra, se da cuenta de que es Bárbara Gordon, quien le pregunta por el resto del equipo. Batman le informa que todos los demás están muertos. Bárbara, quien tiene un rasguño en la pierna, explica que se separaron. Añade que sus superiores no les dijeron nada, que simplemente los enviaron con un MUC modificado, pero se interrumpe para señalar que él quizá no sepa qué significa eso. Batman responde que por supuesto que lo sabe. Luego le arrebata el arma. Bárbara le aclara que fue enviada allí para detener lo que está ocurriendo arriba. La enviaron a ella. Agrega que puede unirse como su compañero, pero que esta vez ellos dos son un equipo. Pero no puede terminar la frase, ya que Batman la arroja por el precipicio de un empujón. Bárbara comienza a insultarlo mientras cae, pero Batman se aseguró de que sobreviva dejándole un pedazo de su capa, que utiliza como paracaídas, y termina enredándose entre las raíces que recubren todo el lugar. 2 usos más para la capa: máscara antigás y paracaídas. También servirá como repelente contra tiburones. Volvemos con Batman, quien continúa trepando. Alfred le pregunta si está bien allí dentro, y señala que, según las lecturas, cuanto más alto sube, más densas se vuelven las esporas. Batman responde que está bien, pero delante de él tiene un rostro enorme, dibujado en el suelo con pedazos de vegetación. Luego declara que va a subir y le pide que no se interponga en su camino. Volvemos al pasado, a la historia de Poison Ivy. Mientras la vemos caminando bajo la nieve en dirección al Hart Building, agrega: están intentando detenerme, pero no los dejaré. Estoy demasiado cerca ahora. En las últimas semanas, se han logrado avances en la creación de células humanas, con ADN nuevo. Primero se trabajó con células de plantas, luego con células de animales, y también con células de hongos, protistas, eubacterias y arqueobacterias. Células humanas reconectadas con la naturaleza, con una base común. Células que pueden utilizar lo mejor de toda la vida para sanar. Una cura para tanto. Pienso en mi madre, llena de tubos, amarilleando, sobre una almohada que cruje como hojas muertas. Mis patrocinadores, sin embargo, todo lo que quieren hacer es dividir cada descubrimiento, individualizar, separar, hombres viejos que solo piensan en lo que mi trabajo puede hacer por ellos. Bien, entonces llevaré mi investigación a otro lugar. Lo haré esta noche. Voy por ti, madre. Lo prometo. Volvemos al pasado de Bruce.
Después de visitar a sus amigos y a Joe Chill, sin éxito, decide visitar otro lugar, mientras piensa: esa noche, voy al único lugar que todavía tiene sentido. En el umbral, me tomo un momento para respirarlo. El olor a madera añeja, libros antiguos. Entonces, oigo su voz. Pero Martha no está sola. La acompaña Jim Gordon, a quien le confiesa que está preocupada por Bruce, que lo ve esforzarse tanto con sus amigos, intentando poner una cara valiente frente a ella. Gordon responde que es un chico fuerte, más fuerte que cualquiera de los dos. Martha explica que ese es el problema. Agrega que ella sigue pensando en lo que él le preguntó sobre qué quiere hacer ella con todo lo que está ocurriendo en Gotham. Señala que ahora lo sabe, pero que tiene miedo. Como comentario, esto se vio en el número 9 de la serie, cuando Gordon renunció a postular a la reelección como alcalde. Gordon le pregunta por qué tiene miedo. Martha responde que hay cosas sobre ella que él no sabe, que nadie sabe, que si salieran a la luz lo cambiarían todo. Gordon replica que no todo. Luego se acerca a ella y le estampa un beso en los labios. Pero antes de que pueda pasar algo más, un crujido interrumpe el momento. Martha se pregunta qué fue eso, y Gordon sale al pasadizo a ver, y descubre que quien los interrumpió fue Bruce, a quien ve bajando las escaleras, y suelta una lisura, como todo caballero al que le malogran el plan de la noche. Luego vemos a Bruce caminando, cabizbajo y pensativo, mientras se muestran varias imágenes relacionadas con él. Primero, una fiesta de bienvenida para Jack Grimm, o sea el Joker, el supuesto hijo pródigo de Gotham, y se le ve con un cuchillo en la mano, manchado, de torta. También se ve a varios miembros de los Red Hood y a su líder, Harley Quinn. Uno de ellos le recuerda que ellos no se asocian con personas, menos con Batman, pero Harley responde que año nuevo, reglas nuevas. Finalmente, a Dick Grayson conversando con alguien en el hospital, diciéndole que es como si toda la ciudad se hubiera vuelto loca. Todo por culpa de Batman. La mujer a su lado, quien tiene unos peculiares ojos verdes, le pregunta qué propone hacer al respecto. Mientras tanto, Bruce piensa: es él quien está cambiando las cosas. ¿Está él detrás de esto? ¿O soy yo? ¿Hizo Batman todo esto? ¿Cuál es la verdadera fuente? Volvemos al presente. Batman intenta comunicarse con Alfred, pero la señal llega entre interferencias. Batman confirma que está ahí, que ha ascendido a la cúspide. En lo alto lo recibe Poison Ivy. Ella misma es una criatura híbrida, una combinación de animales y plantas que es difícil de describir, y más difícil de describir aún es el monstruo que aparece detrás de ella. ¿Cuántos animales se han fusionado ahí? Y lo del centro es un ser humano. En fin, Poison Ivy comienza a andar sobre el suelo cubierto de plantas mutadas, y le pregunta a Batman si todo eso no es hermoso. Batman la observa entre partículas amarillas suspendidas en el aire, y le pregunta si ella es la doctora Isley. Mientras acaricia al monstruo, Poison Ivy le dice que antes lo fue, hace ya toda una vida. Alfred intenta comunicarse con Batman en medio de la interferencia, y le advierte que no detecta nada humano en lo alto. Lo que ve allí ya no es Isley. Le pide que espere a que se acerque, y entonces utilice el Emi-Uzi contra ella. Mientras tanto, en un recuerdo superpuesto, Poison Ivy relata que ya casi estaba en la puerta, cuando escuchó el cerrojo encajando en su lugar. Ella lleva entre sus manos una caja con varios documentos, pero queda claro que no la dejarán ir. En el presente, las enredaderas se lanzan sobre Batman y lo envuelven. Él gruñe mientras los tallos se enrollan alrededor de su cuerpo. Poison Ivy toma el arma y declara que se la quedará. Alfred le grita que actúe ahora, pero Batman le informa que el arma ya no está con él. Poison Ivy se acerca a él y le asegura que todo está bien, que nada allí va a hacerle daño. Rodeada de más criaturas deformes, le pide que no tenga miedo. Afirma que sabe lo aterrador que puede ser el cambio, pero insiste en que ha llegado el momento de desprenderse de sus ataduras. En paralelo, en el pasado, Bruce avanza entre la gente y vuelve a pasar junto al mismo vendedor ambulante que ofrece artículos de Batman, mientras se dice a sí mismo que debe seguir con la cabeza baja, la mirada al frente, y que debe mantenerse firme. De vuelta al enfrentamiento, Batman ruge y descarga un torrente de fuego desde uno de sus brazos, que ahora sostiene un lanzallamas. En el pasado, Bruce no puede controlarse y derriba de una patada el puesto ambulante del vendedor de artículos de Batman, quien, sobresaltado, grita preguntando qué demonios sucede. De vuelta al enfrentamiento, la llamarada continúa avanzando con fuerza, quemándolo todo a su paso. Volvemos al pasado, a la historia de Poison Ivy, antes de volverse lo que ahora es. Mientras el fuego lo consume todo dentro del edificio, ella piensa. De repente, el fuego está en todas partes.
En el presente, Batman dispara una corriente de fuego directa hacia Poison Ivy. El chorro incandescente la alcanza de lleno y su cuerpo parece deshacerse entre las llamas, deformándose y colapsando. Finalmente, Batman, rodeado por el incendio que él mismo ha desatado y el cuerpo chamuscado de Poison Ivy, le pregunta a Alfred si ha terminado con ella y le pide que le diga qué está viendo. Mientras tanto, en el pasado, Poison Ivy termina su relato diciendo: «Recuerdo sentir tanto miedo, pero más que eso, tanta rabia. Rabia porque pensé que ese era el final, pero no lo era. No era más que el comienzo». En el presente, ante Batman se multiplican las formas de Poison Ivy. No hay una sola figura, sino varias versiones de ella, emergiendo entre la vegetación. Cuerpos que combinan rasgos humanos y vegetales. Variaciones que se suceden una tras otra. Alfred informa que detecta algo grande allí arriba, algo que está con Batman, algo que es en parte humano y en parte planta, pero que va más allá de eso, algo que es parte de todo. Batman responde que todo lo que ve es más de ella. Las diferentes versiones de Poison Ivy insisten en que es momento de que lo deje ir, repitiendo la orden mientras lo rodean. Batman, sin saber qué hacer, les responde que lo obliguen si pueden, que lo intenten, y que ellas ni siquiera son reales. Pero otra voz desde arriba le responde: «No, no lo son». «Pero yo sí lo soy». Batman mira hacia arriba y descubre eso grande a lo que se refería Alfred. Al parecer, esta es la Pamela Isley, la Poison Ivy original, la de carne, planta y hueso. Si estás escuchando esta historia en podcast, mil disculpas, porque no tengo idea de cómo describirla. Si el Joker te pareció espantoso, esta mujer lo hace ver como un modelo de Calvin Klein. Su cuerpo combina rasgos humanos con formas orgánicas, piel marcada por vetas y manchas verdes, una mitad del rostro alterada, un ojo distinto al otro, espinas que emergen de su cabeza y una capa roja que se abre como pétalos al viento. Flores brotan en su pecho, raíces y tallos se enroscan en sus piernas. Un ojo le sale del hombro y dientes adornan su brazo izquierdo. No sé si hoy podré dormir. Batman se queda inmóvil y solo atina a preguntar qué carajo es eso. Poison Ivy le da la respuesta. «Shh. Bienvenido, Batman. A tu deseo». En el siguiente instante, su figura se descompone en una criatura incluso más híbrida y más grotesca. Múltiples rostros superpuestos, mandíbulas abiertas llenas de colmillos, ojos desiguales que sobresalen, pétalos y tejidos orgánicos fusionados en una masa palpitante. Felicitaciones a Eric Canete, artista invitado, porque hoy, definitivamente, no podré dormir. Nos movemos al epílogo del número. Dentro de un edificio abarrotado de gente, vemos a Marta hablando desde un teléfono público. Admite ante su interlocutor que no sabía si obtendría respuesta, especialmente después de tanto tiempo. Dice que es ella, asegura que no fue seguida, y pregunta si todavía hay alguien al otro lado. En un espacio distinto, figuras con máscaras de búho permanecen en silencio. Uno de ellos le responde que siempre han estado allí, y que sabían que algún día regresaría a la Court of Owls, la corte de los búhos. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Absolute Batman número 17, con guión de Scott Snyder y arte de Eric Canete. Saludos a Benjamin Parfait X97. Te cuento que Eric Canete es aclamado por su estilo dinámico y cinético en obras como Iron Man, Enter the Mandarin y Amazing Spider-Man. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.